Todo muy natural. Todo muy natural con Meli Manrique. Bienvenidos a Todo Muy Natural. Soy Melisa Manrique y en esta oportunidad los acompañaré los próximos minutos con entrevistas, noticias, efemérides y datos relacionados con el ambiente y sus problemáticas o temáticas actuales. En Todo Muy Natural, las 5 noticias más importantes de la semana. La primera noticia la tomé desde el portal de Embajadores Verdes. La Unión Europea duplicará la producción de energías limpias en 2024. El proyecto de la Unión Europea buscará expandir la industria eólica para lograr que la región se abastezca mayormente de electricidad generada con energías limpias en la próxima década. Para esto, desarrolló el Plan de Acción Europeo sobre Energía Eólica. El plan busca que el viento aporte el 34% de la electricidad que requieren los países de la Unión Europea y así duplicar la capacidad eléctrica para pasar de 204 gigavatios a 500 gigavatios en 2030. De esta manera, en la próxima década, el 42,5% de su consumo eléctrico será producido por energías limpias. El proyecto propone un objetivo claro para frenar el avance de la crisis climática, el aumento de la contaminación y cumplir con los tratados internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de cara al 2030. La segunda noticia la tomé desde el mismo portal y dice: Chile es el primer país del mundo en convertir el ecocidio en ley. El gobierno del país sudamericano aprobó la modificación de la Ley 21.595 de delitos económicos y entre las nuevas regulaciones se sumaron los atentados contra el medio ambiente en el Código Penal. Esto significa que se establece al ecocidio como un delito que puede tener penas de hasta 10 años de prisión. Algunas de las infracciones que se contemplan son la contaminación de las aguas, la intervención negativa en áreas naturales protegidas, la liberación de contaminantes al aire, el vertido de tóxicos en humedales, regiones vírgenes o parques nacionales, entre otras. El ecocidio es cualquier acto que se hace a pesar de que existan grandes probabilidades de que cause daños en el ambiente. El término fue creado por el biólogo Arthur Galston en la Conferencia de Washington en 1970 y usado posteriormente por el ex primer ministro de Suecia, Olof Palme, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en 1972. La tercera y cuarta noticia las extraje del portal de Econews y tienen que ver con temáticas que ya hemos analizado en columnas anteriores. La tercera noticia dice: exploración offshore en el mar argentino. Comenzaron los bombardeos acústicos. BGP Prospector es el nombre del buque sísmico de la empresa petrolera noruega Equinor, que ya se encuentra en aguas argentinas. Es que para determinar en qué partes hay petróleo y gas en el subsuelo marino, antes de iniciar con las perforaciones y las consiguientes extracciones de hidrocarburos, este buque tiene que, literalmente, bombardear el suelo marino. Así, los estruendos afectan atrozmente a los animales marinos, poniendo en riesgo su vida. Equipado con cañones de aire comprimido, crea ruidos a través de explosiones que provocan impactos en más de 300.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a la superficie de la provincia de Buenos Aires. Las campañas sísmicas duran meses, al menos 3 o 4 meses, y los disparos se realizan cada 10 segundos, constantemente, todos los días. Por eso decimos que son tan nocivos, porque es constante. El sonido se compara al ruido que genera el despegue de un transbordador espacial. Es realmente invasivo, es una guerra, dijo a Carbono.news Luisina Bueso, de Greenpeace, especializada en océanos. Este barco está navegando a la altura de la ciudad de Viedma, Río Negro, Pedro Luro, Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este, Uruguay. Por su parte, la cuarta noticia expresa: del petróleo al litio. El grupo Techint operará en una de las mayores reservas de la Argentina.
Tecpetrol sumó un nuevo negocio energético, el litio. Adquirió el 54% de las acciones de la mina junior canadiense Alpha Lithium y por lo tanto contará con 2 proyectos de nivel mundial en una de las mayores reservas de este mineral en el país, en Salares de Salta y Catamarca. De esta forma, el grupo dirigido por Paolo Roca consiguió 2 proyectos de litio en salares fuertemente disputados a nivel mundial por la alta calidad de las salmueras y sus bajos niveles de impureza. La compra es parte de la estrategia de la transición energética de la compañía. Los salares están a 15 kilómetros de distancia entre ellos. El proyecto Salar Tolillar en Salta tiene 27.500 hectáreas. Cuenta con una planta piloto de 120 toneladas anuales y planea producir 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio, casi el doble de lo que produce y exporta en total la Argentina actualmente. El otro proyecto está en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y cuenta con 5.000 hectáreas. Se trata de una de las mayores reservas de litio del país, donde se encuentran, entre otros, los proyectos de las compañías POSCO, de Corea del Sur, y Livent, de Estados Unidos. Este último proyecto está en la etapa de exploración avanzada. Por último, la quinta noticia la tomé desde el portal local de Central de Noticias. Calentamiento global. La Facultad de Ingeniería mide la calidad del aire en Olavarría para atenuar la contaminación. Colocaron más de 20 muestreadores de dióxido de carbono y metano en diferentes puntos de la ciudad, en el campus universitario y en el Parque Industrial de Olavarría. La iniciativa se extenderá por 1 año y también se replica en Tandil. En el colectivo, programa emitido durante la mañana de Radio Universidad, realizaron una entrevista a Pamela Ramos, docente e investigadora de la FIO, Facultad de Ingeniería, perteneciente al grupo Intelimec, quien fue parte de este proyecto. Si les parece, escucharemos un pequeño extracto de la nota. El proyecto más que nada tiene como objetivo medir las concentraciones de gases de efecto invernadero en 2 ciudades, en Tandil y en Olavarría en simultáneo. Surgió este proyecto porque hay gente del IFAS, de Tandil, de la Facultad de Exactas, que trabaja hace muchos años con la cuantificación, es decir, la medición de las concentraciones de metano en Tandil. Bien. Entonces este proyecto surgió en colaboración con ese grupo para poder medir en simultáneo en las 2 ciudades de la universidad. También porque en Olavarría no se hicieron nunca estas mediciones. ¿Dónde pusieron, digamos, los muestreadores? Lo que tuvimos en cuenta es la densidad de la población. Pusimos en el centro de la ciudad de Olavarría, pusimos en la municipalidad, en el municipio, y después hicimos un convenio con la municipalidad y pusimos en el hospital, en la municipalidad, en la máxima y en otros puntos para tomar toda la ciudad de Olavarría. Y uno de los puntos que pusimos en baja poblacional, o sea, donde hay poca gente, es acá en la facultad, que lo tenemos frente al comedor. Bien. Ahí pusimos un muestreador. Pero también lo que tiene Olavarría es que tiene parques industriales muy importantes. Claro. Entonces, para poder comparar y cuantificar, hicimos un convenio con la Unión Industrial, que nos posibilitó ingresar a los PIOs y poner muestreadores en los 3 PIOs, el PIO 1, PIO 2 y PIO 5. ¿Este proyecto cuándo empezó y hasta cuándo van a seguir midiendo? ¿Hasta cuánta es la duración, digamos? Se proyecta 1 año, hace 1 mes que colocamos los muestreadores. Todavía no tenemos ningún dato porque cada 15 días se cambian y se van obteniendo datos, además de en el tiempo, sino que en determinadas zonas. Entonces tenemos datos de tiempo y de zonas durante 1 año en las 4 estaciones. Bien. Son 20 muestreadores que colocamos acá y en Tandil. Las emisiones tienen que ver también con el estudio climático. Entonces va a tener en cuenta, cuando estudiemos cómo es la dinámica de cómo se mueven esas concentraciones, vamos a estudiar también el viento, el frío, el calor y demás condiciones. Es un tubo pequeño, tendrá 20 centímetros de alto y 5 de diámetro, que tiene una valvulita y ahí ingresa el aire. Cada 15 días se hace el recambio del tubo y ese tubo se mide cada 15 días. Así que vamos a tener resultados a medida que pase el tiempo y los meses, vamos a tener un montón de resultados, pero la idea es poder ver cómo contribuyen estas emisiones y compararlo de una ciudad a otra. ¿Qué se puede hacer para que esto no impacte tanto en el medio ambiente?
siempre pensamos en las energías renovables, ir hacia las energías renovables como una estrategia a largo plazo. Y como estrategias a corto plazo, nuestro grupo de investigación acá se dedica a hacer materiales para absorber contaminantes. Bien. Uno de los materiales que nosotros diseñamos es carbones activados a partir de residuos. Residuos vegetales, por ejemplo, cosecha de trigo, yerba mate usada, bagazo de cerveza, determinados residuos que fueron probados para eliminar el dióxido de carbono, por ejemplo. Bien. Entonces, eso, materiales para que puedan usarse en filtros y estos utilizarse en lugares donde se detecte que hay mucha concentración de dióxido de carbono, por ejemplo. De esta manera, escuchábamos a Pamela Ramos, docente e investigadora de la FIO, perteneciente al grupo Intelimec, quien fue parte de este proyecto. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis y agradecerle a Gise, a Dani y a Tommy por permitirme pasar una pequeña parte de la entrevista. Informes de actualidad en Todo Muy Natural. Desde el portal de 26 Planeta informan que el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Pueden darse de forma natural debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Sin embargo, desde el siglo XIX, las actividades humanas fueron el motor del cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrayendo el calor del Sol y elevando las temperaturas. Es por esto que el 24 de octubre fue establecido por la ONU como el Día Internacional contra el Cambio Climático, con el objetivo de concientizar sobre los efectos de la crisis climática, así como tomar medidas que ayuden a disminuir el impacto de las actividades humanas que la provocan. Las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano, que proceden del uso de la nafta o del carbón. Por otro lado, el desmonte de tierras y bosques también pueden liberar dióxido de carbono. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes importantes de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. Desde el Instagram de Econews extrajeron datos importantes desde distintos medios informativos como Infobae, Clarín, Chequeado.com, mostrando algunas estadísticas. Estos datos son: más de 820 millones de personas pasan hambre debido a la sequía y a las lluvias erráticas. Argentina se encuentra entre los 10 países que más destruyen su riqueza forestal. El mundo genera 2.000 millones de toneladas de desechos sólidos urbanos cada año, el 45% de los cuales no se gestiona adecuadamente. Continuando con el portal de 26 Planeta, consideran que en este día tan importante es necesario recordar momentos récords de esta nueva normalidad que en definitiva llegó para quedarse. Primero, la era de la ebullición. Las olas de calor comenzaron a invadir cada rincón del globo desde hace meses. En un primer comienzo, los datos del Observatorio Europeo Copernicus revelaron que julio de 2023 superó en 0,33 grados Celsius el anterior récord de julio de 2019, una cifra preocupante que comenzó a escalar. En este caluroso y desalentador contexto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó una dura advertencia. La era del calentamiento global ha terminado y hemos entrado en la era de la ebullición global. El mes de agosto no se quedó atrás. La crisis climática lo consolidó como el verano del hemisferio norte más caluroso desde que comenzaron los registros de datos en 1940. El año 2023 prevé ser el más caluroso jamás registrado a nivel mundial, con una probabilidad superior al 99%, anunció la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos tras un mes de septiembre con temperaturas récord en el hemisferio norte. 2. Los océanos tienen fiebre. La otra cara del problema climático se ve reflejado en los océanos, los cuales registraron temperaturas preocupantes.
En el mes de agosto, la temperatura media de la superficie oceánica batió un récord, alcanzando los 20,96 grados Celsius. Sin embargo, las mediciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica indican que ese récord ya se habría batido en abril, cuando la superficie de los océanos logró una media global de 21,1 grados Celsius. Los océanos absorben el 90% del calor, consecuencia de la actividad humana que agrava la crisis climática, y los especialistas advierten que cuanto más combustibles fósiles quememos, más tiempo se tardará en estabilizarlos y devolverlos a donde estaban. 3. El hielo marino. Otro registro preocupante relacionado con el cambio climático se produjo en la Antártida, región que es analizada por los científicos como una de las zonas más estables. En 2023 se produjo una situación que preocupó a las autoridades. El hielo marino antártico, que normalmente se reduce a sus niveles más bajos a fines de febrero y se reconstruye durante el invierno, no volvió a los niveles esperados este año. De hecho, se encuentra en su nivel más bajo para esta época del año desde que comenzaron los registros hace 45 años. En el portal de Econews informan que la crisis climática es la tercera guerra mundial. El médico Juan Garay Amores, quien es jefe de la sección de salud global de cooperación de la Dirección General de Asociaciones Internacionales, dijo que la crisis climática es la tercera guerra mundial y que causa 3 veces más muertes que el total de muertes de las guerras del siglo XX. Para él, esta vez las armas son las emisiones y la forma de vida. Fue durante la jornada del aniversario número 60 de Mediscum Mundi, que se llamó Salud Global y Cambio Climático. Sin atender la salud de nuestra madre tierra, nuestra salud nunca va a estar bien. Solo por el aumento de la temperatura habrá 220 millones de muertes en este siglo, dijo Garay Amores en este encuentro. Es necesaria una acción internacional. La gobernanza pública tendría que ser mucho más ambiciosa. Donde veo la gran esperanza es en la gente, en la conciencia. No confío en que la respuesta internacional vaya a ser de la escala y el tiempo que necesitamos. Esto es demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos. Tenemos que tratar de emitir menos de 1 tonelada de carbono por persona al año y ahora los europeos emiten 7 toneladas al año, añadió. Por su parte, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente en la Organización Mundial de la Salud, María Neira, advirtió: el cambio climático está teniendo un efecto muy negativo y devastador en nuestra salud, con enfermedades por vectores, enfermedades no transmisibles, olas de calor, etc. El sistema de salud tiene que reformarse y adaptarse a lo que tenemos encima. De esta manera finalizamos con esta edición de Todo Muy Natural. Nos reencontramos dentro de 15 días. Se termina Todo Muy Natural. Volvemos a la normalidad.